Hola, buenas tardes. Soy Lauracita y esto es Más de un Millón de Historias, como todos los miércoles a las 7 de la noche por YouTube. ¿Cómo nos encuentras? Súper fácil. Más de un millón de historias.com. También estamos en Facebook, Instagram y en TikTok. En TikTok ponemos estos pequeños avancitos para que vayas así como viendo de qué se trata el programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se me hizo bien interesante para principiar, ¿eh? Para comenzar el año. Ya estoy inventando verbos, también es parte de comenzar el año. Este programa vamos a hablar sobre adicciones. ¿Y por qué es tan importante ahorita que empezamos el año? Pues porque tenemos ahorita los propósitos hasta acá. Queremos aprender idiomas, queremos bajar de peso, queremos dejar de fumar, queremos dejar de tomar y de usar otras cosas si es que las estás usando. Entonces, este programa te va a dar muchísima luz de qué es lo que puedes hacer y cuál es el terapeuta que puedes consultar. Y para eso tenemos hoy a Claudia Hola, Baranda. María Varela. Sí, Varela, ya te ando cambiando. Yo y los apellidos, soy bien mala para esto, no ¿eh? te preocupes. Varela, muy bien. Lo siento, Claudia. Ya estuvo con nosotros Claudia hace 2 semanas y estuvimos platicando sobre una terapia psicológica que se llama EMDR, que es terapia de reprocesamiento de la información. Fue bien Reprocesamiento interesante. y, perdón, y Perdón. desensibilización. Reprocesamiento y desensibilización o reprocesamiento del trauma también, le podemos Ah, decir. perfecto. Que eso creo que a muchísima gente le puede interesar. Pusimos algunos TikToks y subimos el programa en YouTube y tuvo una linda respuesta, porque además muchísima gente creo que se ha encontrado en este camino de que ha buscado terapia por aquí y por acá y ha probado por esto y ha probado y ha probado y ha probado, hasta cosas que no son terapia, ¿no? Que eso tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado a quien le ponen su cabeza en las manos de quién. Platicamos mucho en este programa porque además tocamos muchos temas psicológicos de el peligro a veces de ir con un coach, ¿no? Que no tiene la preparación, que no tiene la experiencia y que puede, a lo mejor te va a hacer sentir bien y esta parte está padre, ¿no? Que hay alguien que te acompañe y te haga sentir bien hoy, pero para poder trabajar trauma, no, 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 tiene que ser un especialista en eso. ¿Nos cuentas un poquito más de esto? Sí, completamente de acuerdo. Buenas tardes, muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Sí, es muy importante ir con pues con el profesional adecuado, ¿no? Un coach a lo mejor puede asesorar de asuntos laborales, pero no tiene la formación para identificar trastornos emocionales y tratarlos de una manera profesional, ¿sí? Cuando estamos hablando de trauma, ¿sí? Habemos personas que estamos entrenados en psicotraumatología, ¿sí? En atender a pacientes que han vivido experiencias traumáticas diversas y hemos hablado, ¿no? Que hay de muchos tipos, eventos recientes, eventos continuados, temas crónicos y bueno, pues sí se necesita ir con las personas adecuadas. Y bueno, la terapia MDR, terapia de reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular o terapia de reprocesamiento del trauma, pues es la terapia indicada, ¿sí? Para trabajar trauma o la terapia de exposición prolongada al trauma, terapia cognitivo-conductual de exposición al trauma. Son las que están por la Organización Mundial de la Salud recomendadas para trabajar esto. Entonces, sí, esto es bien, es algo súper importante. Ujú. Claro, y una persona que está haciendo coaching, desgraciadamente, a veces, te digo, a veces confiamos cosas bien pesadas, ¿no? O sea, yo he escuchado historias, ¿no? De gente, por ejemplo, que tiene fobias, ¿no? O sea, una fobia es algo que hay que tratarse con cuidado porque viene de un trauma. Entonces, te digo, a lo mejor el coach está bien, o sea, es como o una herramienta que puedes tomar en el momento para sentirte mejor, pero para poder trabajar profundamente y sanar, necesitas un especialista que sepa hacer esto profundamente. Así es. Alguien que sepa diagnosticar, primero que nada, ante una Eso. situación, es tener un diagnóstico claro de qué problema estamos enfrentando. Alguien que sepa diagnosticar y atender adecuadamente los trastornos emocionales y mentales.
¿no? Y no todas las personas están preparadas profesionalmente para esto, ¿no? El caso de la adicción también es bien importante. No todas las personas tienen un entrenamiento en adicciones y es bien importante que la persona que está teniendo un paciente con una adicción tenga el entrenamiento adecuado, porque no es cualquier cosa. Estamos hablando así, en pocas palabras, ¿no? De que tenemos la vida de una persona en nuestras manos. Podemos poner en riesgo la vida de una persona si no sabemos orientarla, ayudarla, resolver lo que está, ayudarla a resolver lo que está teniendo, ¿no? Y Claro. aquí es bien importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en la terapia MDR, cuando hablamos de adicciones, sabemos y planteamos que debajo de una conducta adictiva hay trauma, generalmente, el 99% de las veces. Y muchas veces la decisión de qué trabajar primero es bien importante, ¿sí? Anteriormente, todos los entrenadores, todos los profesionales de las adicciones y terapia MDR nos decían, no, 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 cuidado, mucho cuidado. Con pacientes con adicciones, primero trabajamos la adicción y luego trabajamos el trauma, porque si trabajamos directamente el trauma, vamos a disparar la adicción. Sin Ok. embargo, pues hay datos diferentes. Actualmente se ha encontrado, primero, que las personas con trastorno por estrés postraumático tienen mayores, se habla del 11 al 41% de probabilidades de consumir sustancias, ¿no? Que es, o sea, es un rango Altísimo. amplísimo, amplísimo, ¿no? Y que en muchas ocasiones, al trabajar el trauma y disminuir los síntomas del trastorno por estrés postraumático, la adicción también puede bajar. Pero es una decisión muy cuidadosa que tenemos que tomar con cada caso en particular, dependiendo de su historia y, por supuesto, con todo el entrenamiento para identificar en qué momento paramos y regresamos a trabajar la adicción, o si es primero necesario darle cierto control a la adicción antes de entrar a trabajar. Y eso solamente una persona que está entrenada en adicciones y que tiene toda la formación va a poder identificarlo y poder tomar esa decisión, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que No nos sé. explicaras sobre el trastorno de estrés postraumático, porque creo que mucha Bueno, gente lo relacionamos con eventos impresionantemente grandes, por ejemplo, la guerra, ¿no? Yo cuando pienso en estrés postraumático, pienso en la gente que regresó de la guerra y que sigue teniendo pesadillas sobre lo que le pasó ahí y demás, pero pues no necesitas exactamente ir a la guerra para tener esto. ok, a ver. Primero, sí, las personas que han ido a la guerra, pues sí, tienen síntomas de estrés postraumático, la mayoría, pero no es nada más un evento, le llamamos una T mayúscula, un evento súper grande, impresionante. Primero, tenemos que conceptualizar que lo primero que tenemos es estrés agudo. Cuando una persona se enfrenta a una situación, como un accidente de autos, ¿no? En los primeros 30 días, lo que vamos a ver es estrés agudo, ¿no? Y hay protocolos de atención inmediata, de atención dentro de los primeros 30 días, para disminuir el estrés agudo y prevenir el estrés postraumático. Ujú. Los síntomas que se presentan del día 31 en adelante ya son síntomas de trastorno por estrés postraumático. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Sí? Hablamos de síntomas intrusivos, sueños, o sea, pesadillas, flashbacks, recuerdos vívidos que llegan a la mente de manera no intencionada, de manera abrupta, de imágenes reales de la experiencia. Ujú. Sueños, flashbacks, emociones y sensaciones.
la sensación de estar reviviendo el evento, me siento como si volviera a pasar, ¿no? Tenemos síntomas evitativos, todo lo que se hace para evitar personas, lugares, situaciones, emociones, relaciones, ¿sí? Y tenemos también síntomas, en algunos casos, disociativos, ajá, en donde puedo estar sintiendo que, por ejemplo, particularmente hablamos de disociación, ¿sí? De realización y despersonalización. La de realización es sentir que lo que estoy viviendo ahora es como un sueño, como un cuento, como una película y no es real. Y la despersonalización es sentir que no soy yo, que, que mi cuerpo no me pertenece, ¿sí? Que me veo al espejo y no me reconozco, ajá, o siento que me estoy viendo actuar, pero no me siento que soy yo la que estoy en este lugar, ¿no? Entonces, estos síntomas son síntomas del trastorno por estrés postraumático y bueno, van, tienen que ver con de leve, moderado, severo, ajá, y se recomienda, por ejemplo, cuando se vivió un evento específico, un accidente, que la atención se dé en los primeros 3 meses. La recomendación es que mientras más pronto a un evento específico hay atención psicológica, pues es más fácil prevenir que se dé un trastorno por estrés postraumático. Ahora, podemos tener un trastorno por estrés postraumático, ajá, por un evento como un accidente, o por varios pequeños eventos, le llamamos test minúsculo, varios eventos. Me han asaltado muchas veces, ¿no? Es una situación, pero ha sido, o podemos hablar, que eso ya es un poquito más complejo y no lo abarcaríamos el día de hoy, ¿no? De un trastorno por estrés postraumático complejo, en donde la persona ha vivido estas test minúsculas toda la vida, continuamente. Desde muy pequeña edad hasta el momento presente, ¿sí? Es un estrés prolongado, es un estrés crónico, en donde no ha habido lo que le llamamos un periodo de seguridad post-trauma. Un momento en donde estoy libre, ¿no? Hablamos de el abuso, la negligencia, la violencia, ¿no? Particularmente. Entonces, y bueno, hablando de adicciones, esto es bien importante. ¿Por qué? Se ha encontrado en los estudios que esta evaluación, el ACE, ¿no? La evaluación de experiencias adversas de la infancia, cuando encontramos una persona que tiene a partir de 4 experiencias adversas de la infancia, tiene mucha mayor probabilidad de tener una adicción, de presentar una adicción. Tiene hasta 12 veces mayor probabilidad de involucrarse en una conducta adictiva. Entonces, Me gustaría hablar de esto, ya lo platicamos en el programa anterior, pero para quien se lo perdió, estas experiencias adversas de la infancia pueden ser un montón de cosas, ¿eh? O sea, me parece, yo he encontrado que son 10, no me voy a acordar de todas, ¿eh? Vamos a hacer el experimento, tú me complementas. Si ¿qué? tuviste algún en tu entorno, de los 0 a los 18 años. Esto es bien importante porque luego Sí. pensamos que solamente es en la primera infancia y no es cierto. De los 0 a los 18 años, ¿no? En lo que Ujú. eres adulto, digamos, oficialmente. Puede ser que hayas convivido con gente que tuvo algún tipo de adicción, ¿no? Sí, Alguien claro. que haya tenido un problema mental, desde Ujú, depresión, puede ser. ujú. Alguien que haya sufrido abuso físico, psicológico, Sí, sexual, sí. alguien que haya tenido un pariente muy cercano, a lo mejor alguien con quien vive que entró a la cárcel, Así es, así que es, haya vivido en una situación de pobreza o de carencia, así pero sí es. que la haya Sí, sentido. Y sí, llevo creo que 6, me faltan 4. sí. Les faltan. Sí, bueno, también el tema, ¿no? Y eso es bien importante.
Una persona que se sintió en su familia poco vista, poco apreciada. Y esto es una percepción. A lo mejor los demás hermanos dicen que fue una familia fantástica y maravillosa, súper amorosa, pero si tú creciste sintiendo que no importabas en tu familia, que no eras valioso, que no se te prestaba atención, esto es importante. Voy a tomar té. Sí, adelante, adelante, adelante. Sí, ahorita están al día, ¿eh? Las enfermedades de la garganta y gripe y demás por Sí, este clima. perdón. Y no te preocupes. También la negligencia, ¿no? Que puede ser, como dices, no solamente que creas que te ignoran, sino sí te ignoren, Sí es. ¿no? Que Ujú. no te lleven al doctor, por ejemplo, cuando estás enfermo, o que no te cuiden cuando te Totalmente. tendrían que haber cuidado. Perder a un padre o madre biológica. Ujú. Desde muerte hasta abandono. Por divorcio, por abandono, por muerte. Y también ser testigo de que a tu mamá, ¿no? Tu mamá fue víctima de violencia, por ejemplo. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Y que alguien en tu familia haya intentado suicidarse, ¿no? O sea, haya tenido depresión y haya intentado suicidarse. Y si como ven, todas estas experiencias no tienen nada que ver con la persona. O sea, este niño de los 0 a los 18 años no tuvo ningún tipo de injerencia en este tipo de de situaciones que le pasaron en su vida. Entonces, Así es. creo que también eso es bien importante, ¿no? Que separemos al, tú te metiste en esta situación, a estas son situaciones totalmente fortuitas que tienen que ver con tus cuidadores, no contigo. Así es. Así es. O sea, aquí estamos hablando de apego. ¿M? Y esto es algo súper importante. ¿Cómo fueron tus cuidadores contigo? ¿Cómo es tu vínculo? ¿Cómo ha sido tu vínculo con ellos? El apego tiene que ver con tus cuidadores básicos. ¿Cómo es la relación con tus cuidadores básicos? Y en ese sentido, ¿cómo es la relación ahora con tu pareja, con tus hijos, con tus apegos actuales? ¿Sí? Hablamos del apego seguro. ¿Mm? Donde pues sí hay eso, ese cuidado, hay ese respeto, hay esta comunicación, pero también hablamos del apego inseguro, donde tenemos tres tipos de apego inseguro. Tenemos el apego evitativo, ¿m? Donde se ha recibido principalmente rechazo, ¿no? Estas familias donde no se hablan de las emociones, no se abrazan, donde todo es evitativo, todos, no hablemos de esto, ¿no? Eh, se ha vivido con rechazo. El otro extremo es un apego ansioso ambivalente, en donde Sí, no me te sueltes cuido, nunca. pero con una angustia terrible, ¿no? Yo tengo muchos pacientes que viven con una angustia que no es de ellos, con una angustia, o sea, yo recuerdo que tenía pánico de enfermar porque mi mamá se ponía mal si yo me enfermaba, ¿no? O sea, un apego ansioso ambivalente. Sí te cuidó, pero luego con una ansiedad terrible, ¿no? Y tenemos el apego desorganizado, que es el que más problemas genera, más ¿Es el que da y adicciones. quita? Es el que a veces evito, a veces es no te pelo, a veces te rechazo y a veces te cuido desde el apego, ¿no? Es fluctuar entre el apego evitativo y el apego ansioso ambivalente. Y claro, un niño que no tiene reglas claras, un niño que sabe que no puede decir que se siente mal, que lo van a regañar, porque va a salir peor, y se queda calladito, bueno, pues ha aprendido un apego evitativo, mejor ni me acerco, mejor ni digo. Un niño que sabe que la mamá se va a angustiar, pues también se va a aguantar y probablemente no le va a decir que se siente mal y ya sabe que la mamá se va a poner súper angustiada si se enferma, pero ya se la sabe. Pero cuando no tienes reglas claras y no te las sabes y a veces te toca el que, ay, no, no pasa nada, no te preocupes, ¿no? Y a veces es, ¿qué te pasó? Esto es terrible, ¿no? Claro, que sí, Esto desorganizado totalmente, ¿no? O sea, ¿cómo genera, vas a saber cómo reaccionar si exacto, ni el adulto sabe cómo va a reaccionar?
exacto. Entonces, eso genera mayor desregulación emocional, mayores problemas de apego en la adultez, por supuesto, y también problemas emocionales y adicciones. Ujú. Entonces, pues esto es bien importante, ¿sí? El entorno en el que vives, como tu relación con tus cuidadores, pues es fundamental para tu desarrollo, fundamental, ¿no? Y bueno, pues por Oye, se habla supuesto, mucho de que la adicción, muchísima gente, antes de escucharte a ti, muchísimas veces he escuchado como, pues la adicción es una enfermedad. Digo, hay cosas que me parecen muy lógicas, ¿no? O sea, la adicción es algo que ya tomó control sobre ti, o sea, ya tú no puedes hacer nada al respecto. Esa parte se me hace muy clara y muy, o sea, lo entiendo muy bien. Pero ok, la parte de la enfermedad, no sé si alguna vez has experimentado sí, Alcohólicos Anónimos, y no sí, quiero hablar mal de totalmente. la organización, yo creo que es una No, organización no, no. bien linda, bien acompañante y en momentos Claro, de estrés y de necesidad es el lugar correcto, ¿sabes? ok, Pero esta parte de plantear la adicción como una enfermedad inevitable, ¿sabes? sí. A las personas que acompañamos en algún momento, pues yo he estado ahí acompañando a alguien, eh, ha sido bien difícil entender, ¿sabes? Como el sentimiento de, sí, pero no, pero es enfermedad, pero hay que tratarla, Bien, pero ¿cómo? O sea, es muy esto es bien confuso. importante. Los modelos explicativos de la adicción son estos, ¿no? Primero, el primero es el modelo de enfermedad. Alcohólicos Anónimos tiene, todas estas asociaciones tienen un gran apoyo, yo lo recomiendo, son un gran apoyo para los pacientes, pero yo sí discrepo en esa conceptualización, desde siempre, desde que era terapeuta cognitivo-conductual, ahora siendo terapeuta MDR. Porque ese modelo plantea que las personas que tienen una adicción eternamente, son enfermas, están enfermas, tienen Así un es. problema médico que les impide acercarse a cualquier sustancia y a cualquier conducta adictiva, porque son adictos y lo van a hacer siempre y están enfermos y no pueden ni oler ni hacer. No estoy de acuerdo, Ajá, ni un ¿no? chocolatito envinado. Sí, exacto. O sea, no estoy de acuerdo. Primero que nada, es bien importante distinguir las conductas de las personas. Una cosa es una conducta adictiva, que fumes marihuana o que bebas en exceso o que comas compulsivamente. Es una conducta, no la persona. Si entendemos que es una conducta y no la persona, pues la conducta tiene solución. Yo no comparto este modelo, la terapia MDR no comparte el concepto de enfermedad y, por ejemplo, yo respeto mucho la expectativa del paciente. Si a mí un paciente con un problema con el alcohol me dice, ¿no? Que quiere disminuir su consumo y controlarlo, es muy respetable su meta y nos vamos a enfocar en ello, a menos de que verdaderamente veamos que esto es imposible o que tiene un problema médico en donde pues ya el hígado está hecho pedazos, ¿verdad? Y está completamente contraindicado, porque todas las conductas, primero que nada, una adicción es cualquier conducta que se vuelve una prioridad por encima de todo, a pesar de sus consecuencias negativas. Cualquier conducta en sentido estricto puede volverse una adicción. Claro, el Comer, celular, por ejemplo, exacto. ¿no? Ajá. Entonces, Puede ser cualquier, es que puede ser muchísimas cosas. cualquier conducta. Ajá. Ujú. Que domine tu vida, ¿no? Y que sea tu prioridad y que vas a Exacto. dejar Por las encima otras, de a todo. personas, intereses, trabajos y demás por esa actividad. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, comer. ¿Es malo comer? No, todo en exceso. ¿Es malo jugar? Pues no. ¿Jugar videojuegos? No. Pero si dejas de ir al baño, si dejas de comer, si dejas, ¿no? O sea, hay pacientes que llegan a una adicción así, verdaderamente dejan de dormir, dejan de comer, ¿no? Pero no dejan de consumir la sustancia. Y muchas conductas no son problemáticas en sí. Lo problemático es que se vuelven una prioridad y Que se dejan, vuelve una obsesión, ¿no? exacto, dejan de
realizar actividades profesionales, dejan de relacionarse socialmente, dejan de, pues, hacer las actividades cotidianas normales. Entonces, bueno, hablamos del modelo de enfermedad, pero también hablamos del modelo moral, ¿no? Se ha pensado que un adicto es una mala persona. Pues no, no necesariamente. No podemos pensar que una persona que tiene una adicción es un delincuente, es una mala persona y que entonces trabajando sus valores morales se va a recuperar de una adicción. No necesariamente. Hay muchísimas razones por las que una persona se vuelve adicta y si entendemos que hay mucho de un trastorno por estrés postraumático y que, por ejemplo, una de los principales problemas mentales después de haber sufrido un abuso sexual infantil es la adicción, ¿no? Claro. Podríamos decir que una persona que tuvo un abuso sexual infantil y consume sustancias ahora muchas veces para aliviar los síntomas del trastorno por estrés postraumático, ¿es una mala persona? Pues no, no, ¿no? Hay otro modelo que habla de la dependencia y también dice, pues es que una persona que consume ya tiene que consumir toda su vida porque todo su metabolismo cambia en función de una adicción y ahora depende. No, tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y sí creo en el modelo de automedicación. Muchas personas que tienen trastorno por estrés postraumático, que tienen ansiedad, fobias, ansiedad social, ¿verdad? Depresión, un trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, se automedican y utilizan las sustancias para relajarse, para poder dormir, para controlar la ansiedad. Y eso sí, es algo súper común, ¿no? También hay un tema Pero cultural. fíjate que bien interesante porque eso no lo vemos como una adicción. Eso no Pero, está dentro de la etiqueta, ¿no? O sea, hay muchísimas actividades que pueden ser adictivas y también, ahorita me hiciste pensar mucho, yo recuerdo, y esta es una historia personal, yo antes de que yo tenga conciencia, porque la verdad es que no sé cuándo se acabó esto, mi papá tomaba mucho, mi papá fumaba mucho. Un ujú, día dejó de tomar, un día dejó de fumar. ujú, Cuando yo ya estaba como en la edad de conciencia, mi papá dejó de fumar y mucho antes de que yo me acuerde dejó de tomar. De un hábito, pero seguidito, ¿eh? Yo creo que cada fin de semana, como muchos mexicanos, ¿no? De el fútbol, incluía las cervecitas, incluía la fiesta del fin de semana y bueno, se inventaban fútbol cada fin de semana. Entonces era algo muy intenso que mis hermanas y mi mamá vivieron, pero yo no, ¿sabes? ok, ok, digo, Cuando yo ya gracias. estoy como de 6 8 años, Ujú, ujú. a los 6 años él se jubila. Entonces se le acaba también la fiesta porque ya no hay amigos, ¿sabes? O sea, tiene una Claro, relación. claro, Y mi claro, papá ya también ha sido de un día para otro, de casi fumar 2 cajetillas al día. Dejo de fumar, de un día para otro. claro, claro. Siempre se dice mucho, digo, gracias por compartir esto personal, ¿no? Es importante, todos tenemos alrededor a alguien que tiene un problema de adicción y bueno, lamentablemente, pues hay datos que nos hablan de cómo el encierro, la pandemia, todo esto ha incrementado, Wow, sí. pero significativamente a nivel mundial, los datos de adicciones de todo tipo, ¿no? Entonces, es importante identificar que, bueno, dentro del DSM-5, ¿no? Hablamos de criterios clínicos específicos para hablar de un trastorno por consumo de sustancias. Ujú. Y vamos a hablar de un patrón patológico de conductas relacionadas con el uso de la sustancia, pérdida de control. Ujú. Hay un deterioro en las relaciones sociales, interpersonales. Hay Claro. un uso riesgoso, ¿no? Es llevar a cabo la conducta en situaciones donde es riesgoso. Las personas que manejan completamente alcoholizadas. Y hay varios criterios. Por ejemplo, una adicción tiene que ver, la persona empieza a consumir cada vez más. No es que me tomo una copita y ya, ¿no? Y las personas dicen, no, pues es que yo planeaba ir a la fiesta y tomarme 2 copitas y me acabé tomando 2 botellas, ¿no? Intentos fallidos persistentes de controlar la conducta. Intento bajarle y no puedo, o dejarlo y regreso. Dedicar gran tiempo no solamente a buscar la sustancia, sino a recuperarme de sus efectos, ¿no? En el alcohol hay personas que
llegan a tomar 2 o 3 días seguidos y luego 5 días para recuperarse, ¿no? Claro, Urgencia, que es en inglés la palabra craving, urgencia, ansiedad por consumir la sustancia, ¿no? Es un intenso deseo o urgencia por consumir la sustancia. Por supuesto, esto lleva a incumplir roles personales, profesionales, sociales, problemas sociales o interpersonales, disminución y ausencia, decíamos, se vuelve una prioridad de todas las demás actividades, realizar la conducta en situaciones peligrosas, ¿no? Tener relaciones sexuales sin protección, manejar completamente alcoholizados y consumir o llevar a cabo esta conducta recurrentemente a pesar de que se sabe que hay un problema emocional, físico o médico o social relacionado con la sustancia. La tolerancia es importante. La persona empieza a necesitar mayor cantidad o claro. mayor tiempo en una conducta para lograr los efectos deseados, ¿sí? Si me ponía happy con 2 copitas y era feliz, pues ahora me he hecho 4, ¿no? Y con todas las sustancias se aplica y con todas las conductas. Y por supuesto el síndrome de abstinencia. Ayer me habló la mamá de un paciente, ¿no? Que consumía marihuana en cantidades extremas, ¿no? Y pues tenía un ataque de pánico y le digo, bueno, hay 2 cosas. Uno es el síndrome de abstinencia. Tú quitas la sustancia y tu cuerpo tiene síntomas físicos de malestar porque estaba acostumbrado al consumo. Y la otra, si tú utilizas las adicciones como una forma de afrontamiento, ya no lo tienes. Y entonces tienes que recurrir a estrategias para afrontar las emociones. Y aquí estamos hablando de algo bien importante. Todos estos criterios clínicos que mencioné, a partir de dos, ¿sí? Dos de estos que estén presentes, ¿sí? En una persona, a partir de dos podemos hablar de un trastorno por consumo de sustancias, que va de leve a moderado, severo, ¿no? Pero desde dos. Y esto es importante. Y aquí hay algo súper importante. Cuando se consume una conducta o se tiene una adicción conductual incluso, hay un cambio en los circuitos neuronales. Hay un sistema de refuerzo, en el cerebro que tiene que ver con la liberación de dopamina. Y todas las sustancias, de manera diferente, pero todas las sustancias que se consumen de manera significativa, crean este cambio en los circuitos cerebrales que a veces permanece mucho tiempo después de desintoxicarse. Y la dopamina la liberación de dopamina tiene que ver, por supuesto, con el placer, tiene que ver con las memorias y tiene que ver con el aprendizaje. Y entonces, cuando yo consumo una sustancia y cambio la manera en que se libera la dopamina, hay una gran liberación de dopamina, esto se hace altísimamente adictivo. Y podemos pensar, no, la marihuana no genera esto. Todas las sustancias, ¿sí? Y conductas como comer, ¿no? El sexo, de manera normal, tienen una liberación de dopamina. Esto llega a ser tan fuerte y explica por qué a una persona le da completamente prioridad a esa conducta y deja todas las demás de lado. Porque la liberación de dopamina es tan fuerte y genera un efecto tan fuerte, una memoria y un placer tan intenso que se conecta y lo repito y lo repito. Afortunadamente, ¿sí? La terapia MDR, bueno, plantea que en la mayoría de los casos, cuando vemos una adicción o una conducta compulsiva, la persona está evitando emociones o situaciones a través de la adicción. Generalmente se trata lo que hablábamos en la sesión pasada, ¿no? De la neurored con memorias patogénicas, con memorias perturbadoras que generan síntomas
Cada vez que tengo síntomas de trastorno por estrés postraumático, cada vez que volteo y recuerdo esto, tengo ganas de consumir, ¿sí? Claro, para calmar la sensación de malestar. Claro, claro. Y mientras más intensos son los síntomas de trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, o más grande es esta neurored con información desadaptativa, con trauma, con memorias patogénicas que generan síntomas. ¿Mm? Más grande es la necesidad de consumir o de llevar a cabo una conducta compulsiva para evitar, para evadir, para no ver esto. Entonces, la terapia MDR trabaja eso y considera que es bien importante las etapas de cambio de un paciente. Un paciente, se habla de varias etapas de cambio. Los autores son Prochaska, Ticlimente y Norcross, que han hablado cómo los pacientes con una adicción pueden llegar a consulta en diferentes momentos y cómo tú tienes que intervenir para llevarlos a que se involucren en el tratamiento. Hay pacientes que llegan en la precontemplación, te llegan por otras cosas. Un ejemplo, un paciente adicto a la marihuana llega por ansiedad y se automedica con marihuana, pero llega, pues, mi problema es ansiedad, no tengo problema con la marihuana. Pues, obviamente tiene un grave problema con la marihuana. Precontemplación, ni siquiera considerado que tiene un problema con eso. Luego tenemos los pacientes que llevan en la etapa de la contemplación, empiezan a pensar que tal vez sí tienen un problema que podría necesitar atención, ¿no? Luego, los pacientes que llegan en la parte de preparación, en donde sí ya están planeando, buscando, analizando programas, formas de atender su problema. Y por supuesto, los que está fantástico que nos lleguen y ojalá todos fueran así, ¿verdad? En la etapa de la acción es, ya, estoy Cambia la haciendo cosas. conciencia. Ajá. Y claro, nuestra labor como terapeutas es llevarlos a esa fase de acción. Ya estoy haciendo cambios y quiero reforzar esos cambios. Y de mantenimiento. 6 meses después de que ya se controló la conducta adictiva y se mantienen en la etapa, o sea, no consumiendo o no llevando a cabo esa conducta, es la etapa de mantenimiento y bueno, pues lamentablemente la recaída, ¿no? Pues es muy frecuente la recaída. Pero bueno, como te decía, la terapia MDR tiene protocolos maravillosos para atender esto, ¿sí? Uno de los protocolos, y bueno, no es por presumir, ¿verdad? Pero es, bueno, voy a hablar de él, el protocolo Flash Forward para compulsiones y adicciones, que es de mi autoría, ¿no? Y trabaja justo como con estas imágenes placenteras. Si decíamos que hay un cambio en los circuitos cerebrales y en las memorias, pues hay memorias sumamente placenteras. Si una persona piensa, por ejemplo, pensamos en una conducta sencilla como comer compulsivamente, imaginándose comiendo algo súper rico, ¿no? Y comiendo, pues ¿qué va a hacer? Va a salir de donde está y lo va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, mi protocolo, una de las cosas que considera es esas imágenes que tienen una fuerte probabilidad, ¿no? Esas imágenes con flash forward positivo, le llamamos. Esta imagen futura que no está pasando, pero la veo como que si ya estuviera pasando y me genera todas las emociones y la excitación por llevarlo a cabo. Trabajamos reprocesando con terapia MDR esas imágenes y pierden su capacidad de que el paciente tenga una Oye, está recaída. bien interesante. O sea, estás haciendo exactamente al contrario, ¿no? O Sí. sea, normalmente la gente viene con este flashback de cosas desagradables Ujú, ujú. y ahora estás trabajando con este protocolo de la imagen de cómo me vería bien feliz Ajá, tragándome mis gorditas, ¿no? O cómo exacto. me vería bien alegre pues, con unas copitas encima. Sí, sí, sí. O cómo estoy en la fiesta súper guau, ¿no? Con toda la excitación, ¿sí? Porque consumí marihuana o éxtasis, ¿no? Y me imagino eufórico, feliz, ¿no? Entonces,
¿qué hacemos? Trabajamos con esa imagen y Y la atenuar. reprocesamos. Ajá, y pierde potencia. Entonces, bueno, ese es un protocolo. Por supuesto, me basé en los grandísimos autores que respeto muchísimo, ¿verdad? No, no fue así como que un día me desperté y se me ocurrió, no, ¿verdad? Me puse a estudiar un rato en esto. Y bueno, está el doctor Michael Hayes, que tiene un protocolo que se llama CRAVEX en inglés, o extinción del craving, que trabaja sobre las memorias adictivas, así le llama, las memorias que tienen esa capacidad de hacer que una persona recaiga, que pueden ser memorias de recaídas, ajá, o memorias de consumo de la sustancia. Ujú. Sí, Y bueno, craving para las personas que no entienden ese concepto es este antojito que te da. esta urgencia, no, no es Ajá, antojito que ya lo traes en chiquito. la cabeza y que no te lo puedes sacar, ¿no? Es urgencia por consumo. Es ansiedad, vamos a definirlo como ansiedad por consumo, ¿sí? Entonces, y tenemos también, bueno, otros dos protocolos. El protocolo del doctor Michael, perdón, no, Robert Miller, ajá, que es el protocolo en inglés Feeling State o estado emocional, que es un protocolo maravilloso, porque este protocolo plantea que las personas consumen o llevan a cabo una conducta adictiva porque buscan sentir o experimentar algo que sienten que no son capaces de sentir o experimentar por sí mismos. Eso lo he escuchado mucho, ¿Sí? Y esto mucho, es mucho, mucho. fantástico, es un protocolo maravilloso porque podemos identificar lo que la persona está buscando, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un problema con el alcohol y que busca, tiene una historia de abuso, no de abuso, perdón, de abandono de su papá. Y con el alcohol él se siente eufórico, sociable y aceptado. Ujú. Entonces, por ejemplo, tú trabajas esto y está bien que se quiera sentir aceptado. Normal. Después de trabajar este protocolo, él ha encontrado otras maneras positivas de sentirse aceptado, ¿no? Este protocolo es maravilloso y tenemos otro protocolo del doctor A.J. Popke, que lamentablemente falleció durante la pandemia, que es el protocolo de Tour en inglés, y es de desensibilización de T, que son los disparadores, triggers, de disparadores y urgencia por consumir. Entonces, tenemos todas estas herramientas, además de pues, todas las habilidades clínicas y las estrategias clínicas que existen para atender a sus pacientes, para ayudar a los pacientes independientemente en qué fase, ¿no? Decíamos precontemplación, contemplación, acción, mantenimiento, para ayudarlos a cumplir su propósito, ¿sí? De disminuir o evitar completamente una conducta adictiva, controlar completamente. Y pues son maravillosos y tienen resultados, claro, aquí que es bien importante, no somos magos, ¿verdad? El tratamiento se recomienda que sea multidisciplinario. ¿Sí? Y yo sí recomiendo mucho a mis pacientes, por ejemplo, los grupos de AA. Claro, en esta parte de la conceptualización de enfermedad, nada más le digo, mira, toma lo que te sirve. Yo no considero que tú seas un enfermo, ¿sí? Que tú naciste enfermo y que tú seas un enfermo y que seas un adicto forever and ever, ¿no? O sea, no. Afortunadamente, estamos hablando de una conducta que tiene un sentido, que tiene una razón y que podemos trabajarla y que podemos trabajar el origen de esa conducta, ¿no? Ya sea que estés buscando sentir algo que normalmente no sientes, ya sea que estés buscando evitar sentir algo, ¿sí? O estés experimentando algo sumamente placentero, ajá, que no encuentras otras maneras de experimentar, que estés evitando el trauma, ¿no?
Y Claro, que pues creo que ese puede ser como decías tú, o sea, una de las razones más importantes para tener una adicción es porque te calma algo que traes dentro, ¿no? Y sí. vámonos desde lo chiquito, ¿no? ¿Cuántas personas fumamos? Yo fumo. Bueno, yo soy una pésima fumadora, la verdad es que creo que mis razones son muy malas, pero sí, la verdad es que sí, pero fumo mucho por aburrimiento, Ok, pero mucha gente fuma por ansiedad, porque se festeja en un momento, ¿no? Ya lo hice súper bien, me fumo mi cigarrito, ¿no? O que también el alcohol está relacionadísimo por ahí, o claro, sociales, o tienen un montón de razones, ¿no? Pero si pensamos que a lo mejor la razón más pequeña es la nicotina. claro, claro. Se ha comprobado que las personas que tienen trastorno por estrés postraumático, fumadoras, fuman cada vez que experimentan un síntoma del trastorno por estrés postraumático. Así, Sí, ya que es me real. desmayo. No, Así, no, es real, son datos wow. científicos. Ujú. Sí, las personas que no lo tienen fuman después de comer, ¿no? Son fumadores sociales o fuman después de la copita, ¿no? O junto con la copita o después de comer, ajá. Los que tienen trastorno por estrés postraumático fuman cada vez que experimentan un síntoma del trastorno por estrés postraumático. Eso es una razón poderosísima por la que una persona se involucra en una adicción. Claro, claro, claro. Me encanta esta percepción diferente de la enfermedad emocional, ¿sabes? Porque también había escuchado esto, ¿no? La adicción es una enfermedad emocional. Me suena muchísimo más coherente a que solamente sea, ya te tocó, ya te fregaste, o sea, ya experimentaste con alguna droga o con alguna situación que se te volvió una obsesión, una adicción, ya no hay remedio, pobre de ti y pobres de todos los que te rodean. Bueno, la adicción es un trastorno que está dentro de los trastornos del DSM-5, ¿no? Es un trastorno mental, sí es real. Ajá. Sí, claro. Yo no le diría una enfermedad, pero sí es un trastorno mental. ¿Por qué? Porque tiene todos estos síntomas que hace que una persona funcione de una forma desadaptativa, ¿no? Desadaptativa. Ajá. Oye, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo podrías definirlo, si se puede, entre una enfermedad y un trastorno? Porque, por ejemplo, no, yo escucho, o sea, hemos tenido un poco de tiempo de echarnos un clavado al Sí, DSM claro. Sí, y sí, sí. vemos, por ejemplo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, o sea, Ok, cómo hay ahora trastornos ya definidos con protocolos, con claro. características, bla, 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 que antes se consideraban solamente enfermedades. ¿Cuál es la diferencia? Ok, bueno, enfermedad viene mucho del modelo médico, ¿no? Una enfermedad puede ser algo una situación, ¿no? Que tiene, el modelo de enfermedad es un continuo, ¿no? Es un continuo. Hablar de una enfermedad, pues es hablar de un continuo. Es una persona que tiene un conjunto de síntomas específicos, ajá, que corresponde a una enfermedad específica, pero tiene que ver con el modelo médico. Ujú. Ok, Y bueno, tradicionalmente en la adicción, la manera de conceptualizar una enfermedad es como algo irremediablemente, estás enfermo, ¿sí? Se habla claro. de la adicción como una enfermedad irremediable, irreparable. Desde el día uno que tú consumes ya eres un enfermo y ya estás en esta parte de enfermedad, ujú, ya no de salud y no hay vuelta de hoja. Cuando estamos hablando de un trastorno, estamos hablando de de una situación que tiene que ver con un conjunto de criterios clínicos que podemos reconocer si se cumplen estos criterios clínicos. Por ejemplo, para hablar de trastornos por consumo de sustancias, decimos que desde dos estamos hablando de un trastorno por consumo de sustancias leve, pero ya estamos hablando de un trastorno. Es un conjunto, es un síndrome, digamos que es un síndrome, que tiene que ver con criterios específicos
que si se cumplen esos criterios en un tiempo específico, ¿verdad? Estamos hablando de que la persona tiene un trastorno, que puede ser leve, ¿no? Antes el DSM-4 hablaba de la tolerancia y dependiendo de la tolerancia a la gravedad, ahora se habla de leve, moderado y severo. Y Ok. desde dos criterios, podemos decir que una persona tiene un trastorno por consumo de sustancias leve. Ahora, hablar de esto es hablar en términos, hablar de un trastorno y los trastornos mentales, ¿no? Los expertos que se reunieron a hacer estos manuales diagnósticos, hablan, si nos fijamos, en términos de funcionalidad, ¿sí? Yo puedo beber, pero si no cumplo con estos criterios, o sea, si bebo esporádicamente, si cuando bebo no hay consecuencias graves en mi salud, lo hago de una manera moderada, no necesito beber cada vez más y escalar, no tengo estos síndromes de tolerancia, o sea, no tengo estos criterios, no tengo un trastorno por consumo de sustancias, a pesar de que a lo mejor pueda beber, no sé, a lo mejor una vez al mes, ¿no? La OMS es muy clara en cuanto al alcoholismo, por ejemplo. Hay criterios de la OMS que dicen que un adulto promedio, ¿no? Hombre, 4 es el punto de corte, 4 bebidas, cervezas, whiskies, copas de vino, 4 para un hombre adulto. Y una mujer, 3. ¿Cada Que cuánto? no cada cuánto, sino en el momento, el día que bebe, Del ¿no? consumo. Cada vez que consume. Ok, Ajá. ok. Para hablar de excesos, hablando de Ok. excesos, no de un trastorno. O sea, ese es el punto de corte. Si yo cada vez que bebo, como mujer, me excedo de 3 bebidas, probablemente sí pueda estar hablando de tener un trastorno, ¿no? Algo que ya es desadaptativo, disfuncional. Cuando hablamos de trastornos, hablamos del tema de adaptación, ¿no? De qué tan adaptativo o desadaptativo. Las adicciones llegan a ser sumamente desadaptativos para las personas porque vemos que dejan de cumplir con las responsabilidades y con los roles y con las relaciones. Ajá. Y ese es el criterio pues, más importante. Y cualquier conducta puede volverse una adicción y puede ser sumamente desadaptativa. Sí, yo hace unos meses la estaba viendo con mi hija de 11 años. Le estaba diciendo, ¿qué onda con la tablet? O sea, ya es, no como, no me duermo, no me baño, no hago nada, Exacto. porque lo que más me importa es la tablet. Y le dije, pareces adicta, ¿no? Y estábamos así las dos de, ¡oh! Me decía, ¡oh! No me digas eso. Yo, es que es Sí, en sí, sí, serio. sí, O sea, sí, ya no estás haciendo lo que te toca, ya no estás conviviendo con la claro. familia, ya no estás siendo simpática porque se le acababa el tiempo, porque si tiene un tiempo determinado. Ahorita es la locura, ¿no? Porque es vacaciones. Pero en general sí tiene horas, ¿no? 2 horas al día. A las Sí, 2 horas es la persona más horrible del mundo. sí, 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 se vuelve una adicción. Felicidades, es una adicción. Sí, 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 así es. Sí, la recomendación como padres es controlar, ¿verdad? O sea, las redes sociales son altamente adictivas, Uf, ajá. Los videojuegos son altamente adictivos y la recomendación como padres sí es controlar, ¿no? El tiempo, ¿sí? Tratar de controlar y regular el tiempo, ajá. Porque sí, se vuelve una adicción. O sea, yo he tenido pacientes que verdaderamente prefieren agarrar una botella y hacer pipí en una botella que parar de estar ya, jugando e ir al baño, ya sé. ¿no? Y parece, me parece tremendo, pero es Sí, real, sí. Sí, parece real. de mentiras, ¿no? De película, pero sí, 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 claro. O sea, hay gente que ya tiene aquí todo controlado, ¿no? Las bebidas, la Sí, comida, sí, porque no se va a sí. levantar por horas. Así, sí, sí, sí. Y lo cual, bueno, pues sí, es una adicción. Y depende, ¿no? Porque a lo mejor tienes la comida y la bebida, pero ni la pelaste, porque estás tan metido en el videojuego, ¿no? Que ni la volteaste a ver. Y estamos hablando de un problema, ¿no? Es cuando esta conducta
Patrick Carnés es el que define una adicción como una conducta que se vuelve completamente una prioridad por encima de todas, a pesar de sus consecuencias negativas. Pues sí, o sea, ¿jugar videojuegos es malo? Pues no, depende, pero si ya no como, no voy al baño, no me salgo del cuarto, no hablo con nadie, pues sí ya es un problema, es una adicción. Ujú. Wow. Entonces, está muy interesante y muy como iluminador darte cuenta de que este tipo de conductas adictivas, que pueden ser millones de cosas, no solamente el alcohol, las drogas específicamente, el cigarro, puede ser muchas cosas, tienen que ver con algo, pues por una parte el placer que te provoca y por otra parte lo que no quieras enfrentar, ¿no? Y Claro, que todo tenga una respuesta. Es que regresamos a las experiencias adversas de la niñez, que a mí siempre, esa parte siempre me deja bien tocada, ¿sabes? De pensar que no sabemos el daño que le estamos produciendo al otro o el daño que nos produjeron, claro, ¿no? claro, claro. Una adicción, en términos generales, puede ser utilizada de muchas maneras, como una forma de encajar, como una forma de evitar emociones, situaciones, como una forma de afrontamiento, de manejar las emociones y las situaciones que no puedo tolerar, como una forma de automedicación, ¿no? Cuando tenemos estos trastornos, ¿no? Ansiedad, depresión, TDA, trastorno por estrés postraumático. ¿M? Y un aspecto también, una costumbre, un aspecto cultural de una Sí, familia. Hay sí, familias, uno de los autores, grandes autores que habla de la adicción es un psiquiatra afroamericano que habla de cómo él creció en un ambiente en donde pues el dealer de la cuadra era el modelo a seguir, ¿no? claro, claro, claro. ¿No? Que en Entonces, nuestro país tenemos pues al narco, ¿no? Que mucha así, gente relaciona así, eso con éxito, con exacto, diversión, con placer. sí, con valentía, ¿no? Los superhéroes ahora son los narcos, ¿no? Sí, Entonces, tristemente. sí, lamentablemente sí, lamentablemente vivimos en un país donde esta es una realidad y de donde los niños toman esos modelos, ¿no? Y es un aspecto cultural. Ujú. Pues vemos nada más como los narcos en sus lugares de origen son amados, aclamados, son unos héroes. Y los niños que crecieron ahí, crecieron con esos modelos, esos son los modelos y los patrones que tienen a seguir. Claro. Ujú. Y bueno, y a veces a nivel familia, ¿no? Todas las familias, creces en una familia donde todos tienen algún tipo de adicción y es normal, ¿no? Claro, Ves a la claro, mamá, ¿qué podrías fuman, hacer diferente, ¿no? Si además es también la manera en la que socializan, ¿no? Te voy a contar otra mía. Mi mamá, el momento más divertido de estar con mi mamá es cuando mi mamá fumaba. claro, claro, así pasa Mi en momento muchísimas más divertido familias. ha sido cuando fumo. Ujú. Bueno, Emma todavía no, espero de aquí a que Emma llegue a la edad de fumar, yo ya no fumar, ¿verdad? Pero la grande, obviamente, el momento divertido de la plática, frum, el cigarro, porque Claro, eso fue lo que aprendimos que era como el momento de abrimos nuestros corazones y nuestra atención alrededor del cigarro. claro, claro. Y es ahí cuando también le parte del el protocolo, por ejemplo, que yo utilizo, ¿no? Mi protocolo que les mencioné, pues trabaja con las memorias agradables de fumar, ¿no? O sea, esto, ay, el momento más lindo, más divertido, el cigarro, Sí, ¿sí? Y cuando estás trabajando esto, ¿qué pasa con los pacientes? Se dan cuenta que el cigarro no tiene nada que ver con la alegría, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, o un paciente con el que estoy trabajando con un tema de trastorno por atracón, ¿no? Que come compulsivamente y pues se está acostumbrado desde niño a que cada vez que festeja algo es comiendo y comiendo claro. excesivamente. Entonces, cuando trabajamos esto y se da cuenta, dice, bueno, a ver,
está encontrando otras maneras de festejar, escuchando música, hablando con los demás, ¿no? Cantando. Ujú. Claro, o sea, no es la única forma de festejar. Es lo que has Ah, está aprendido. súper interesante esto. Ah, si alguna persona tiene más dudas al respecto, ¿dónde podría encontrar información? Sí, bueno, eh, sobre terapia MDR, la página es www.emdrmexico.org. ORG. Ujú. Y bueno, les doy mi mail. Ajá. Claudia B grande, B chica C 02 @gmail.com. Ajá. Y bueno, la verdad es que afortunadamente tengo mi consulta saturada, pero podría recomendarles con algún otro especialista en adicciones o en terapia MDR, dependiendo de lo que necesiten. Este es mi mail. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que siempre es bien interesante esta nueva visión, siquiera para mí, yo creo que para mucha gente de la que nos está escuchando, de ver que hay otras maneras de tratarlo, ¿no? O sea, hace rato platicábamos antes del programa de cómo hay gente que ha tomado 20 años de terapia, ¿no? O 6 como yo. Sí. Y que finalmente a lo mejor no llegas al lugar al que estás buscando, o peor aún, nunca has tomado terapia, ¿no? Y estás en el problema, viviéndolo, sufriéndolo, pasándotela mal y no sabiendo y no viendo una solución. Esta es una nueva manera de verlo, una manera interesante y que además puede ir a la raíz y ayudarte a ser feliz. Así es, así es. Muchísimas gracias a ti, Muchas Laura. gracias a ti. Estamos en contacto. Ujú. Y bueno, ahí están mis datos. Que este sea un año excelente para todos, de mucha salud mental. Gracias, sí, eso espero, Principalmente. ¿eh? Vamos a seguir con estos programas, dándole a la gente opciones. Luego me preguntan, ¿cuál es el especialista correcto para esto o aquello? Yo no tengo la menor idea. Lo que hago es invitarlos a que vean los programas. A lo mejor Claro, algo te hace sentido, algún especialista te hace clic y dices, quiero eso. Y siempre les digo, si algo de esto te resuena, te hace pensar en alguien, en ti mismo o en otro, mándaselo, compártelo. muy bien. Muchísimas gracias, Muchas Laura. gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que tengas unas lindas vacaciones. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias, Clau. Nos vemos pronto. Bye bye. Que sea un año excelente para ti, para toda tu familia y para todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Pues ya vieron, si algo de esto te resonó, regreso a lo mismo, si algo de esto te resonó, te hizo sentido, te hizo pensar en alguien, compárteselo. Si te gusta, dale a la campanita. Cada miércoles a las 7 de la noche tenemos un tema así de interesante como el día de hoy, así que no te lo puedes perder. ¿Cómo encuentras todos nuestros programas? Estamos en másdeunmillondehistorias.com. Muchísimas gracias, soy Laura Cita y esto fue Más de un Millón de Historias porque todos tenemos algo que contar. Que tengan una linda tarde. Adiós.